Bienvenidos a su canal favorito, donde exploramos los dramas más apasionantes, los romances más intensos y los secretos mejor guardados de la televisión turca. Hoy, tenemos un vídeo explosivo, un auténtico bombazo que va a encender las redes sociales. Prepárense para descubrir los momentos más impactantes, las confesiones más inesperadas y las escenas más románticas que nos han dejado boquiabiertos. En este vídeo nos sumergiremos en el mundo de las series turcas para analizar esos instantes clave en los que un personaje ofrece algo más que una simple invitación a su casa. Hablaremos de esos momentos en los que se abre la puerta del hogar, pero también la del corazón, creando una conexión profunda y transformadora entre los personajes. Porque, seamos honestos, en las series turcas, la casa no es solo un lugar físico, es un símbolo de confianza, vulnerabilidad y amor. Antes de que empecemos, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Cada semana les traemos contenido fresco y emocionante sobre sus series turcas favoritas. Así que denle al botoncito rojo y únanse a nuestra comunidad de fans apasionados por Turquía. Y ahora sí, vamos a desatar este bombazo de emociones. Prepárense porque vamos a empezar con una serie que ha conquistado corazones en todo el mundo. Hablo de Sen Kalkapm, o Llamas a mi puerta, una comedia romántica que nos robó el aliento con la química explosiva entre Eda YLDZ y Serkan Bolat. Sen Kalkapm es una serie que combina humor, romance y drama a la perfección. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con estudiar en Italia, y Serkan, un arquitecto exitoso pero frío y calculador. Debido a una serie de circunstancias inesperadas, estos dos personajes tan diferentes se ven obligados a fingir un compromiso. Si bien no hay una escena explícita donde Serkan le dice directamente "mi casa es tu casa" a Eda, la serie está repleta de momentos sutiles y simbólicos que transmiten ese sentimiento de pertenencia y apertura. Por ejemplo, cuando Eda se muda a la casa de Serkan durante su falso compromiso, no solo ocupa un espacio físico, sino que también comienza a ocupar un lugar en su corazón, transformando su hogar frío y minimalista en un lugar cálido y lleno de vida. La relevancia de esta serie para el tema de hoy radica en cómo la idea del hogar se transforma a lo largo de la historia. Al principio, la casa de Serkan es un reflejo de su personalidad, impecable, ordenada y sin espacio para la espontaneidad. Pero con la llegada de Eda, la casa se llena de flores, risas y momentos inesperados. Eda no solo entra en la casa de Serkan, sino que también entra en su vida, abriendo una puerta a la vulnerabilidad y al amor que él había mantenido cerrada durante mucho tiempo. Un dato interesante sobre Sen Kalkapm es que la química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Esto hizo que las escenas románticas fueran aún más creíbles y emocionantes para los fans. La forma en que se miraban, la forma en que se tocaban era pura magia. Ahora, vamos a cambiar de ritmo y nos adentraremos en un drama familiar con toques de misterio, İstanbul Helin, o La novia de Estambul. Esta serie, que nos cuenta la historia de Süreyya y Faruk, es un torbellino de emociones que explora las complejidades de las relaciones familiares y los desafíos de construir un hogar en un entorno lleno de tradiciones y secretos. İstanbul Helin es una serie conmovedora que nos presenta a Süreyya, una joven cantante moderna e independiente que se enamora de Faruk, un hombre rico y tradicional perteneciente a una de las familias más importantes de Bursa. Su amor se enfrenta a la oposición de Esma Sultan, la matriarca de la familia Boran, que tiene una visión muy clara de cómo deben ser las cosas y no está dispuesta a aceptar a Süreyya como parte de su clan. En esta serie la mansión Boran, conocida como Konak, juega un papel fundamental. No es solo una casa, es un símbolo de la tradición, el poder y los secretos de la familia. Süreyya, al casarse con Faruk, no solo se casa con él, sino que también se casa con la familia y con todo lo que representa la mansión. Si bien Esma Sultan nunca le diría directamente a Süreyya, "mi hogar es tuyo", a lo largo de la serie vemos cómo, poco a poco, Süreyya va ganándose el respeto y el cariño de los miembros de la familia, creando un espacio propio dentro de la mansión. A través de su bondad, su inteligencia y su amor por Faruk, Süreyya logra romper las barreras y construir un hogar donde todos se sienten bienvenidos y amados. La relevancia de İstanbul Helin para el tema de hoy radica en cómo la serie explora la idea de pertenencia y la dificultad de encontrar un hogar en un entorno hostil. Süreyya al principio se siente como una extraña en la mansión Boran, pero con el tiempo, logra crear un espacio propio y transformar la casa en un verdadero hogar, lleno de amor, respeto y comprensión.
Un dato interesante sobre Istanbul Yücelin es que está basada en una historia real. La serie se inspira en la vida de una mujer llamada Ulfet, que se casó con un miembro de una familia adinerada de Bursa y tuvo que enfrentarse a muchos desafíos para adaptarse a su nuevo entorno. Ahora, vamos a sumergirnos en un drama romántico con toques de suspenso, Kara para Aşk, o Dinero Negro Amor. Esta serie nos cuenta la historia de Ömer y Elif, dos personas que se unen por la tragedia y descubren un amor que desafía todas las convenciones. Kara para Aşk es una serie emocionante que nos presenta a Ömer, un policía honesto y dedicado, y Elif, una diseñadora de joyas exitosa y sofisticada. Sus vidas se cruzan cuando sus respectivos seres queridos son asesinados en circunstancias misteriosas. Juntos, Ömer y Elif se embarcan en una peligrosa investigación para descubrir la verdad detrás de los asesinatos y limpiar el nombre de sus familias. En esta serie la idea del hogar está ligada a la seguridad, la confianza y la protección. Ömer, al ser policía, representa la ley y el orden, y ofrece a Elif un refugio seguro en medio del caos y la incertidumbre. Elif, a su vez, le ofrece a Ömer un lugar donde puede ser vulnerable y mostrar sus sentimientos, algo que no puede hacer en su trabajo. Aunque no hay una escena en la que Ömer le dice directamente a Elif, mi casa es tu casa, a lo largo de la serie vemos cómo ambos se abren el uno al otro compartiendo sus miedos, sus sueños y sus secretos. El hogar, en este caso, no es un lugar físico, sino un espacio emocional donde ambos se sienten seguros, amados y protegidos. La relevancia de Kara para Aşk, para el tema de hoy radica en cómo la serie explora la idea de encontrar un hogar en medio de la adversidad. Ömer y Elif, al perder a sus seres queridos, se sienten perdidos y desorientados, pero al encontrarse el uno al otro, encuentran un nuevo sentido a sus vidas y construyen un hogar basado en el amor, la confianza y el apoyo mutuo. Un dato interesante sobre Kara para Aşk es que la serie fue un gran éxito internacional, siendo vendida a más de 100 países. Esto demuestra el atractivo universal de la historia de amor y superación personal que presenta la serie. Cambiando un poco el registro, vamos a hablar de Erkenci o Pájaro Madrugador, una comedia romántica ligera y encantadora que nos presenta la historia de Sanem y Can, dos jóvenes que se enamoran en el mundo de la publicidad. Erkenci es una serie refrescante y divertida que nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora y creativa que trabaja en una revista de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y carismático que regresa a Estambul para ayudar a su padre con el negocio familiar. En esta serie la idea del hogar está ligada a la libertad, la aventura y la exploración. Can, al ser un viajero incansable, no tiene un hogar fijo, pero encuentra en Sanem un lugar donde puede sentirse conectado y amado. Sanem, por su parte, encuentra en Can la inspiración y el coraje para perseguir sus sueños y salir de su zona de confort. Si bien no hay una escena en la que Can le dice directamente a Sanem, mi casa es tu casa, a lo largo de la serie vemos cómo ambos construyen un mundo propio, lleno de aventuras, risas y momentos inolvidables. El hogar, en este caso, no es un lugar físico, sino un estado mental donde ambos se sienten libres, felices y realizados. La relevancia de Erkenci para el tema de hoy radica en cómo la serie explora la idea de encontrar un hogar en uno mismo. Sanem y Can al principio se sienten perdidos y desorientados, pero al encontrarse el uno al otro, aprenden a aceptarse tal como son y a construir una vida llena de significado y propósito. Un dato interesante sobre Erkenci es que la serie fue un gran éxito en Turquía y en el extranjero, catapultando a la fama a sus protagonistas, Demet Özdemir y Can Yaman. La química entre los dos actores era innegable y los fans quedaron completamente enamorados de su historia de amor. Finalmente vamos a hablar de una serie que ha roto récords de audiencia, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, basada en una novela clásica turca, nos cuenta la historia de un amor ilícito que destruye una familia y desata una serie de consecuencias trágicas. Aşk Memnu es una serie dramática y apasionante que nos presenta a Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Biter, al sentirse atraída por Belul, el sobrino de Adnan, inicia una relación prohibida que tendrá consecuencias devastadoras para todos los involucrados. En esta serie la idea del hogar está ligada a la opresión, la infidelidad y la destrucción. La mansión de Adnan, donde se desarrolla la mayor parte de la historia, es un símbolo de la riqueza, el poder y la fachada de perfección que esconde la familia. Biter, al sentirse atrapada en su matrimonio, busca la libertad y la pasión en los brazos de Belul, pero su aventura amorosa termina destruyendo todo a su paso. En este caso, la frase «mi hogar es tuyo» sería una completa hipocresía.
Aunque Adnan invita a Biter a vivir en su casa y a formar parte de su familia, nunca logra comprender sus necesidades y deseos, lo que la lleva a buscar la felicidad en otro lugar. La relevancia de Ask Memnu para el tema de hoy radica en cómo la serie explora la idea de un hogar falso y la incapacidad de encontrar la felicidad en un entorno opresivo. Biter, al no encontrar amor y comprensión en su matrimonio, se siente alienada y sola, lo que la lleva a tomar decisiones desesperadas que tienen consecuencias trágicas. Un dato interesante sobre Ask Memnu es que la serie generó una gran controversia en Turquía debido a su temática tabú. Sin embargo, la serie fue un gran éxito de audiencia y se convirtió en un fenómeno cultural, marcando un antes y un después en la televisión turca. Y bien, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado algunas de las series turcas más populares y hemos analizado cómo la idea del hogar se manifiesta en cada una de ellas. Vimos cómo la casa puede ser un símbolo de amor, confianza, seguridad, libertad, pero también de opresión, infidelidad y destrucción. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el fascinante mundo de las series turcas. No olviden dejarnos sus comentarios y contarnos cuál es su serie favorita y qué opinan sobre la idea del hogar en las telenovelas turcas. Queremos saber su opinión. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, romances y secretos de las series turcas. Hasta la próxima.